Buen día. Este proyecto lector está conformado por Vanessa Moncada, Andrea Chaparro y Luna Isabela Valencia García, estudiantes del grado 11 de la institución educativa Marceliana Saldarriaga. Pasos y olvido entre sangre. Este trabajo es realizado como un proyecto lector basado en el libro La sembradora de cuerpos de Philip Pondevit, retomado de un proyecto lector de los chicos del grado 11 del 2019. En él, su tema era el impacto del conflicto armado. Lo que buscamos es alimentarlo con los 3 trabajos que realizamos por separado en el mismo año, los cuales van encaminados hacia la violencia en 3 aspectos que fueron abrigados por el conflicto armado: la violencia sexual, psicológica y hacia el medio ambiente. Todos teníamos una misma base, el libro La sembradora de cuerpos. Además de esto, realizamos una recopilación de entrecomillados referentes a los temas tratados. Buscamos conexiones entre noticias de la actualidad y formas de arte, como lo son el graffiti y la caricatura, que nos sirvieran como elementos de salida para los diferentes proyectos. La razón, la empatía y la capacidad de análisis que tiene el humano lo llevaría a uno a pensar que los más indefensos son los que más deben ser protegidos, resguardados y aislados del mal. Pero la realidad nos muestra totalmente lo contrario, tal como lo plantea Philip Pondevin con la historia de Frida. Los niños en Colombia, y en cualquier guerra, a pesar de ser los más delicados de esta, son los que más tienen que padecer la carne viva. No solo pagan consecuencias ajenas, sino que también deben crearse, vivir y desarrollarse en estos ambientes hostiles. Víctimas del desplazamiento, infantes como los de Mapiliupanmeta, quienes tienen que salir huyendo con sus familias, los perros, las gallinas, la nevera, los cristos y lo poco que tengan. Niños que tienen que ver cómo sus hogares y escuelas se convierten en zonas de guerra, cómo las huellas que deja la violencia entre la guerrilla y el ejército quedan plasmadas en esos lugares. ¿Cuándo más vamos a dejar de ver a los niños vestir a los muertos? ¿O cuánto más vamos a seguir permitiendo que nuestros niños tengan que vivir y dejarse someter al acto más inhumano y repugnante que se pueda cometer, la violación? En el libro nos cuentan: Frida cierra los ojos, quiere desmayarse, siente el cuerpo resbaloso de Farfán sobre el suyo, el aroma del bosque mojado y las hojas frescas le producen náuseas. Vomita. Farfán continúa. Nos deja evidenciar que nos requiere mucha imaginación para entender lo nefasto que es una violación. Cosas nefastas que los niños de la etnia Nukak Maku, quienes además de tener que huir de la guerra, son violados por la guerrilla y los militares. Asimismo, niñas en Medellín violadas por los paramilitares. Nos seguimos preguntando, ¿hasta cuándo? En la actualidad, tanto adolescentes y jóvenes hemos tenido que sobrevivir a la violencia, cual si fuera el pan de cada día. No es un evento nuevo ni esporádico. El que nos maten y nos agredan ya lleva rato. Sin embargo, hemos evidenciado que la violencia hacia nosotros ha tenido fuertes explosiones en los últimos años. Por ejemplo, hace algunos meses atrás se han presentado diversas masacres en casi todo el territorio colombiano sin explicación alguna. Unos dicen que los jóvenes se han resistido a la justicia y que en un acto de forcejeo la policía ha tenido que abrir fuego en contra de ellos. Otros dicen que eran guerrilleros haciendo frente a la problemática del 2002 con los falsos positivos, a pesar de que los familiares y conocidos de esos jóvenes dijeran que ellos no tenían problemas y que eran personas sanas, incluso estaban próximos a ser bachilleres. Poco a poco están destruyendo el futuro del país, sin dar explicaciones y sin compasión. Se han sido unos tras otros, derramando sangre inocente por causas injustificadas. Un aspecto importante a resaltar es que la gran mayoría de estos individuos eran jóvenes negros e indígenas, los cuales representan una minoría en nuestro país. ¿Puede ser que el abandono del Estado los vuelva vulnerables? La respuesta es un rotundo sí, ya que su voz no es escuchada por aquellos que deberían hacer valer los derechos. Philip Pondevin no solo relató la historia de una pequeña comunidad a través de Frida y sus allegados, contó la historia del maltrato que viven los más vulnerables del país y el abandono que tienen por el Estado. En esta guerra insaciable en la que está sumergida Colombia hace muchos años, no podemos identificar quiénes son las víctimas realmente. Al examinar los hechos, concluimos que el sufrimiento es inherente al ser humano y que los brazos del dolor nos alcanzan a todos. No solo los campesinos quieren que esto acabe, los militares añoran volver a sus hogares con sus familias, los guerrilleros quieren vencer para no morir, y los ciudadanos sufrimos al ver nuestro país en una guerra que no piensa acabar. Todos queremos la paz, aunque la vemos demasiado lejos. Estas fotografías fueron tomadas por Jesús Abad Colorado, quien cuenta la historia de nuestro país por medio de estas, y gracias a esto podemos ver que el dolor no es solo de algunos, y que junto con el sufrimiento se han convertido en un manto que está cubriendo todo nuestro país. Podemos observar la fotografía de un campesino llorando encima del ataúd de su amada, que murió a causa de guerrilleros y militares. Guerrilleros conscientes de que las únicas 2 opciones que tienen son vencer o morir. Cientos de personas llevando el duelo de sus familiares muertos, y la triste realidad es que estas no son las únicas fotografías de la guerra.
Todo esto lo podemos ver reflejado en el libro La sembradora de cuerpos, a los campesinos teniendo que huir de sus hogares, a las personas que quieren ayudar como la profesora muertos y los guerrilleros solo con dos opciones, y a todos juntos sufriendo por diferentes factores, pero todos relacionados con la guerra. La referencia que tenemos del libro es que la protagonista y uno de los personajes recogen los cuerpos del río para así darle una sepultura a estas personas que nadie ha reconocido, y esto no es algo menos alejado de la realidad, ya que por mucho tiempo el río Cauca se volvió una tumba o una fosa común, ya que allí daban a parar los cuerpos que dejaban los grupos al margen de la ley para eliminar evidencia de los asesinatos cometidos. También el río ha tenido que pasar por diversas situaciones, ya que en uno de esos momentos de violencia, gracias a un atentado a un oleoducto, este se llenó de petróleo, contaminándose casi en su totalidad. Durante este mismo atentado, el bosque también tuvo diferentes afectaciones, ya que el petróleo arrastró la tierra, destruyendo todo a su paso, dejando una tierra destruida y contaminada con petróleo. La violencia ha dejado muchas heridas en zonas olvidadas por el Estado, ya que cuando las guerrillas han buscado sacar la gente a la fuerza, se han hecho atentados contra casas, iglesias, escuelas, entre otras edificaciones, dejando la tierra en ruinas. Colombia, nuestra querida Colombia. ¿Cuántas más cosas tienen que suceder para que la guerra pare y entendamos que entre hermanos no nos debemos matar? El hueco tan inhumano y devastador en el que está nuestro país no tiene una salida a la vista. Aún no podemos ver esa luz al final del túnel. Nos están aniquilando y desintegrando como nación. No solo como personas, sino como nicho biológico. Nuestra flora y nuestra fauna también sufren. La sembradora de cuerpos no solo es un libro, es la total y absoluta realidad colombiana plasmada en letras. Cada personaje representa un capítulo importante en nuestra historia. Vista y contada a través de la mirada inocente de Sigfrida, una niña que sufre la descomposición de su familia, del contexto y de su identidad, el nombre de la guerra y el desamparo del gobierno. Es la analogía vida-muerte retratada a través de los lentes, los discursos y los acercamientos tímidos de los jóvenes a una realidad que ha sido naturalizada y muchas veces alejada de su propia vida. En la guerra nadie gana, y de una u otra forma tiene que acabar. ¿Cómo es posible que entre prójimos nos pulvericemos y desbaratemos nuestra riqueza natural? No más masacres, no más violaciones, no más maltrato psicológico, no más daño al medio ambiente, no más muertes injustificadas. La guerra es una destrucción al espíritu humano,